Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 117. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero gozo saludarles a través de estos medios y les invito a que nos dispongamos con toda reverencia a alabar a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Damos la bienvenida a todos y también a las personas que siguen esta transmisión. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Inclinemos, por favor, nuestros rostros y oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque nos permites este tiempo de comunión. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Esta mañana, Señor, queremos agradarte en todo lo que hagamos. Que tu Espíritu Santo quite todo pensamiento ajeno al propósito de esta reunión. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te agradecemos y te damos la gloria, la honra y el poder. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos en obediencia a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Leamos, hermanos, ahora el libro de Isaías, en su capítulo 6, de los versículos 1 al 5. Leamos todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, les invito a entonar el himno número 1 de nuestros himnarios bautistas, Santo, Santo, Santo. La palabra de Dios dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de
que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amados hermanos, descansemos en Dios a través de una oración. Bendito Señor, Padre Santo, Padre Eterno, muchas gracias, porque con tu amor, con tu misericordia, nos coronas cada día. Porque Señor, tú nos tomaste de nuestra mano, nos has dado vida, solamente por tu gracia y por amor a tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, porque no hay nadie que haya podido amarnos como tú nos amas. Y es ese mismo amor y esa misma misericordia la que nos permite salir adelante, la que nos permite atravesar las tribulaciones con plena certidumbre de fe de que tú estás obrando en nosotros y por nosotros. Te ruego, Señor, que tomes nuestras angustias, nuestras peticiones, nuestras enfermedades, nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces, son muchas, en muchos sentidos y áreas de nuestra vida. Necesitamos, Señor, tu poderosa mano actuando. Danos la paciencia, danos la fortaleza. Te rogamos, Señor, que nunca falte tu provisión y tu cuidado en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Te necesitamos, Señor eterno. Necesitamos, Señor, que tú des aliento a nuestra vida. Que tú, Señor, enjugues también nuestras lágrimas. Que tú, Señor, permitas que nuestro lamento se convierta en baile, que nuestras tristezas se tornen en gozo. Enséñanos a esperar en ti, te lo ruego, Señor. Gracias, gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Leamos ahora, hermanos, el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 25 a partir del versículo 11 y hasta el 22. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias.
Hermanos, los invito a cantar ahora el himno número 459, Ya pertenezco a Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, y en su pecado cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo bastarme, cubierto de pecado encontrarme, me levantó vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo invencible inunda mi alma, ya libertad estoy en mi vida, en esta felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Leamos nuevamente, hermano, el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 97. Leamos todos juntos. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 16, Engrandecido sea Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Engrandecido sea Dios en esta reunión,
Qué placer, hermanos, es saludarlos a la distancia desde mi casa en la ciudad de Monterrey, con la alegría de poder ser parte de esta experiencia de adoración con ustedes allá en Oaxaca y desde donde quiera que se estén conectando. Bendito sea el Señor, que en este tiempo nos permite encontrar maneras para seguir siendo iglesia, experimentando el ser iglesia y también cumpliendo la misión, pues ahora de diferentes de maneras más creativas, diferentes y sorprendiéndonos con lo que Dios puede hacer en medio de estos tiempos. Hemos extrañado mucho poder visitar la ciudad de Oaxaca, que pues la pandemia nos ha impedido, y este tiempo de contingencia poder verles y saludarles, pero parte de la bendición que yo tengo de visitar la ciudad de Oaxaca es poder verles a ustedes, saludarles, compartir la palabra de Dios. Valoro mucho la confianza y la generosidad que han tenido conmigo para compartir con ustedes cuando estoy de visita, y ahora significa mucho para mí que me hayan considerado para poder tener este tiempo juntos de reflexión en la palabra de Dios. Y ya que estamos en este tiempo difícil, que aún no logramos asimilar del todo, estamos luchando para adaptarnos. En medio de este tiempo difícil yo quiero compartir con ustedes o guiarlos en una reflexión basada en este precioso salmo que ha sido inspiración a todas las generaciones de cristianos en todo el mundo y en toda la historia. Es un salmo al que todos hemos recurrido y es un salmo que es como un punto de encuentro con todos los cristianos del mundo y de la historia. El Salmo 23, ya te estabas imaginando que estaba yo hablando de este salmo. Y mira, para los que vivimos, crecimos, nacimos en una ciudad, el Salmo 23 quizá no de entrada no tenga todo el impacto que puede tener y el sentido que puede significar para aquellos que nacieron en ambientes más orgánicos, que estuvieron más cercanos a la naturaleza y a la tierra y a los animalitos, y que cuando leen el Salmo 23 les recuerda su experiencia o de pequeños o durante todo su desarrollo. Y entonces el Salmo 23 inmediatamente es algo que pueden entender más fácilmente que los que estamos en la ciudad. Pero no importa el contexto del cual provengamos, el Salmo 23 siempre se coloca en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu como un salmo vital, muy importante, que siempre tiene algo que decirnos. Y por eso el Salmo 23 se ha convertido en un compañero imprescindible de nuestro caminar. Es un salmo al que regularmente recurrimos para buscar algún aliento, buscar aliento para nuestras crisis. Pero este Salmo 23 no es solamente un salmo de aliento, es también un salmo pleno de enseñanzas fundamentales, lleno de lecciones para nuestra vida, que bien haríamos en considerarlas y en establecerlas como lecciones básicas, claves, centrales en nuestro caminar. Entre las lecciones que podemos desentrañar de esta figura del pastor con las ovejas y este camino, este paisaje de aguas verdes, de pastos verdes, de aguas de paz, y también de pronto este valle de oscuridad. En medio de todo este panorama y esta figura, nosotros podemos encontrar una lección maravillosa, que yo creo que es la lección más importante que David descubrió durante toda su vida, y que en este salmo nos destaca de una manera muy, muy importante. Es una enseñanza que nuestra alma haría muy bien en aprender. Es una enseñanza que debe constituirse en el descubrimiento supremo de todo nuestro peregrinaje. Y la enseñanza es la siguiente: solo Dios es suficiente. Sí, este fue el gran descubrimiento en toda la vida de David, el mayor de todos los descubrimientos. Dios es suficiente, solamente Dios es suficiente. Fue el mismo descubrimiento para el hijo pródigo, que estando allá en aquel ambiente de miseria, en lo más hondo, cuando tocó fondo, pudo recordar y entender: en Dios está todo lo que mi alma necesita. En la casa de mi Padre está
todo lo que le puede dar sentido a mi vida. Así que David y el hijo pródigo comparten este gran descubrimiento, y es un descubrimiento que también todos nosotros compartimos y que viene a nuestra vida en momentos claves y muy necesarios. Tengo un amigo que me decía hace algunos años, Abraham, él se había retirado del evangelio, y me dice, Abraham, extraño todo lo que tenía cuando caminaba con Cristo. Mi amigo Liberio, nos conocimos cuando éramos adolescentes en la iglesia, él era de otra congregación, pero nos gustaba juntarnos en un grupito de amigos de diferentes iglesias bautistas, y Oliverio era un poco más joven que nosotros. Me pidió que le enseñara a tocar guitarra en un campamento, y mire qué cosas, yo le enseñé lo poquito que sabía, lo aprendió rápido, pero no solamente eso, se metió a estudiar música en la universidad, y ahora es uno de los músicos más prestigiados que hay en la ciudad de Chihuahua y a nivel nacional e internacional en el ámbito de la música clásica. Él ha dirigido orquestas no solamente en México, también en diferentes lugares del mundo, en Europa incluso, ha ganado concursos de composición de música clásica. Pero durante ese caminar por la música, él se fue retirando del evangelio, en parte porque también recibía muchas críticas por dedicarse a eso, y fue algo que lo presionó en algún momento, y también su corazón se desvió. Y después de muchos años, ya siendo él un hombre muy reconocido en el campo de la cultura, nos encontramos en algún evento en la ciudad de Chihuahua. Y entonces cuando él me vio, me dijo, Abraham, he estado pensando en ti en estos días, necesito hablar contigo. Nos pusimos de acuerdo y nos vimos en un lugar el día siguiente, y mientras platicábamos, esas palabras que él me dijo quedaron muy grabadas para siempre en mi corazón. Abraham, extraño todo lo que tenía cuando estaba caminando con Cristo. Y mire que cuando caminábamos juntos en el Señor, no teníamos nada. Éramos unos adolescentes de familias pobres, pero no solamente eso, de entre todas las familias nuestras que nos juntábamos, aquel grupo de amigos cristianos, la situación de la familia de Oliver era la más precaria. Él vivía en las orillas de la ciudad, vivía en una colonia donde no tenían todos los servicios, su mamá era madre sola, y hacía muchos esfuerzos por sacar adelante a sus hijos. Así que escuchar a Oliverio ahora desde este nivel en el que se encuentra, dando este testimonio, extraño todo lo que tenía cuando caminaba con Cristo, se convierte en un testimonio poderoso de lo que significa realmente la experiencia de tener al Señor en nuestra vida, y de la imposibilidad de compararlo con ninguna otra experiencia, ningún otro bien y ninguna otra relación en el mundo. Este salmo establece que Dios es suficiente siempre para nosotros. Dios es suficiente cuando todo va bien. Mire qué interesante es la idea del primer versículo cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Y entonces empieza a plantearnos un paisaje ideal. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios es suficiente en esos momentos en que estamos disfrutando de pastos verdes y de aguas serenas, de aguas refrescantes. La plenitud de la vida, hermanos, no tiene que ver con las posesiones que tenemos, tiene que ver más bien con las relaciones adecuadas que podemos nosotros conseguir y cultivar a lo largo de nuestra vida. Esta enseñanza está muy clara en este versículo, porque cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él está haciendo una separación entre las bendiciones que recibimos de Dios y la relación misma que tenemos con Dios. Jehová es mi pastor, dice David, tengo una relación personal con Él. Lo más importante en mi vida es que le pertenezco a Dios, y de alguna manera Dios me pertenece a mí también. Esta es mi mayor riqueza, la relación que tengo con Dios. Y de allí en fuera, todo está en otro nivel. De hecho, la frase que dice después de Jehová es mi pastor, cuando dice,
y nada me faltará. Literalmente en el original, la manera en que debería traducirse sería: Jehová es mi pastor y no me falta. El Señor está conmigo y siempre lo estará. El Señor es lo que necesito y Él siempre estará conmigo. Jehová nunca nos falta. Estoy de acuerdo que de Dios recibimos solamente bendiciones. Este pasaje es muy elocuente al respecto. Dios es un pastor generoso y es un pastor muy responsable con todo lo que le pertenece. Él nunca se desatiende de los suyos. Es un pastor tierno. No solamente nos cuida como una obligación que Él tiene, más bien lo hace con placer, con gusto, y lo hace con ternura. Pero Dios es mucho más que las cosas que nos da, hermanos. De pronto nos gusta mucho aferrarnos a las promesas de Dios, y eso es bueno. Recordar las promesas, citarlas en momentos complicados, de alguna manera nos alientan. Pero quisiera que pensáramos en esto. Si un día todas las promesas de la Biblia fueran borradas, sepan, hermanos, sepamos que aún tendríamos a Dios y Dios sería suficiente. Piensa en el niño pequeño que descansa en los brazos de su madre, allí junto a su pecho. Ese niño no necesita tener una promesa de su madre para sentirse seguro y para sentirse satisfecho. Su madre no necesita decirle: no te preocupes, hijo, mañana yo me encargaré de ti, veré por ti, cualquier cosa que tú necesites, yo la voy a suplir, no debes tener miedo porque yo te voy a proteger de todos los peligros. El niño no necesita ninguna promesa. A lo mejor ni las va a entender de todas maneras, pero él no las necesita. Le basta y le sobra saber que está en los brazos de su madre, saber que su madre está junto de él, para sentirse seguro. La presencia de su madre, la cercanía de su madre es suficiente. Su madre es más que 1000 promesas. Antes de mencionar las cosas que Dios le da, David confirma y declara de una manera muy categórica: Dios está conmigo, tengo una relación con Él. Todo lo demás está en otro nivel. Y aquí tenemos un desafío. Y el desafío es el siguiente: ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos con nuestro buen pastor más allá de las bendiciones que nos da o de las bendiciones que esperamos recibir? ¿Has intentado alguna vez orar sin pedir nada? Es un ejercicio difícil, te lo digo por experiencia. Alguna vez lo intentamos en una reunión de pastores. Un amigo pastor nos invitó a orar sin pedirle nada a Dios, solamente hablar con Él. Fue prácticamente imposible. Inmediatamente surge de una manera automática, porque así estamos programados, de hablar con Dios y pedirle algo. Pero ¿cómo poder aprender a relacionarnos con Dios más allá de las bendiciones que nos da? Estamos muy enfocados en las bendiciones. Somos parte de una cultura latinoamericana muy enfocada en las bendiciones. Por eso las iglesias de la prosperidad, con la teología de la prosperidad, tienen tanto éxito, porque la mayoría de la gente, aún los cristianos, están enfocados y obsesionados con las bendiciones que puedan recibir de Dios. Pero nosotros hemos de aprender, como David, a entender que lo más importante es que el Señor está con nosotros y eso es suficiente. El hijo pródigo reclamó sus bendiciones, ¿recuerdan? Como muchos cristianos hoy día: prospérame a mí, bendíceme a mí, dame lo que necesito, dame la parte que me corresponde, dijo el hijo pródigo. Y le fueron dadas, pero no encontró nada más que miseria. Y allí en la miseria, desde lo profundo de su corazón, él recordó que él tenía algo más valioso que toda la herencia que cualquier padre multimillonario le pudiera legar. Lo más valioso que él tenía era su padre. Se fue de la casa pensando que cerca de su padre no había felicidad, y el gran descubrimiento de su vida es que justamente al lado de su padre estaba la verdadera satisfacción de la vida. Esa es la gran enseñanza de David. No importa cuando todo va bien, nosotros debemos siempre reflexionar
en esos momentos de seguridad y de tranquilidad, debemos reflexionar en la suficiencia de Dios y entender que aunque esa experiencia, esa comodidad o esa tranquilidad que podamos tener desapareciera, no estamos perdidos, porque Dios está con nosotros y es suficiente. Ahora, veamos en este salmo un cambio dramático en el panorama, en el escenario de los verdes pastos y del agua que refresca y que sacia. De pronto David pasa al escenario de la oscuridad, del temor, de la muerte, porque entonces dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces empieza a llevarnos en una reflexión donde nos hace entender que Dios es suficiente no solamente cuando todo va bien, Dios es suficiente incluso cuando todo va mal. Y recalco, Dios es suficiente cuando todo va mal. Algunos dirán, no, a los cristianos no les puede ir mal en la vida, porque lo que parece mal no es mal, y Dios lo transforma todo en bendición. Hermanos, seamos sinceros y contestemos esta pregunta. ¿Nos puede ir mal en diferentes áreas de nuestra vida, aun y cuando estamos caminando en pos de Dios? ¿Se pueden tornar las circunstancias en algo muy complicado, muy adverso para nosotros, aun y cuando somos creyentes y discípulos de Dios? Y la respuesta obvia es que sí, sí nos puede ir mal, nos puede ir muy mal. Negar eso es faltarle el respeto a los apóstoles, a los primeros cristianos, a los profetas que murieron por causa de la misión que Dios les había encomendado realizar. Hoy mismo hay gente con una tremenda fe en el Señor y atravesando situaciones muy críticas y muy adversas, aún siendo excelentes creyentes en el Señor. Sí, nos puede ir mal. Pero en medio de cualquier circunstancia oscura, adversa que podamos enfrentar, las palabras de David nos hacen recordar que Dios sigue siendo suficiente y que no necesitamos más, por decirlo de alguna manera, en cualquier circunstancia en la que estemos, sino Dios por todo lo que Él es y representa para nosotros. Mire, es muy importante notar la ubicación de este salmo. Yo creo que ustedes han notado que el Salmo 23 está antes del Salmo 24. Ya lo había notado, ¿verdad? De lo que no estoy seguro es si había notado que el Salmo 23 está después del Salmo 22. Si usted lo había notado, lo felicito. Pero, ¿a dónde voy con esto? El salmo previo al Salmo 22, al Salmo 23, perdón, es decir, el Salmo 22, es un salmo que contrasta tremendamente con el Salmo 23. Es el salmo conocido como el Salmo de la Cruz. Un salmo donde se prefigura a Cristo colgado en la cruz, sufriendo el más terrible de los sufrimientos. Es un salmo donde no encontramos verdes pastos, ni aguas refrescantes, ni callados o varas que nos reconfortan, ni bien ni misericordia allí alentándonos. Todo lo contrario, es un salmo muy dramático, es un salmo lleno de sufrimiento, de un dolor desgarrador. No, encontramos palabras como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero justo después del Salmo 22 aparecen estas palabras: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Qué importante es entender esto como el Señor diciéndonos: no hay que negar el sufrimiento, hay que reconocerlo, hay que mirarlo de frente, pero también hay que mirarlo con la fe y con la seguridad que nos da saber que Dios está cerca de nosotros y que por eso hay esperanza en medio de cualquier circunstancia y aún en medio de cualquier tragedia. Por eso no somos partidarios de teologías huidizas, esas que enseñan que aquí en la tierra nada tiene valor,
teologías que insisten en despreciar el mundo, porque en el mundo solo hay sufrimiento, que lo único que importa es la vida después de este mundo, allí es donde todo estará bien, porque ahí está el cielo. No, hermanos, esta vida tiene sentido porque Dios camina con nosotros, porque Cristo se hizo hombre y nos enseñó a valorar esta vida, la vida en este mundo, y entender que este escenario, este mundo con todas y sus adversidades, es una oportunidad extraordinaria para experimentar a Dios de manera intensa y profunda. Lutero hablaba acerca de un conflicto que existe entre los creyentes, y él lo llamaba el conflicto de la teología de la gloria contra la teología del sufrimiento. Y decía Lutero que el teólogo de la gloria es el que no conoce, no es capaz de conocer a Dios escondido en el sufrimiento. A ese Dios que se manifiesta en medio del sufrimiento. A ese Dios que aún el sufrimiento lo utiliza para llevar a cabo su propósito. El teólogo de la gloria prefiere las obras al sufrimiento, es decir, la acción. Prefiere la gloria a la cruz. Prefiere la fuerza a la debilidad, decía Lutero. Para los que somos adictos al control, la teología de la gloria nos viene a la medida, porque la teología de la gloria nos pone en el asiento del conductor, y entonces es por eso que cuando estamos de frente a la adversidad, decimos cosas como, por ejemplo, esto va a pasar pronto, hay algo mejor después de esto, ¿sí? Y siempre estamos pensando de esa manera, pensando, evitando y huyendo de la realidad, y pensando en que viene algo bueno, viene algo bueno, viene algo bueno, y de esa manera escapamos de lo que estamos viviendo en ese momento y de la oportunidad de poder conocer a Dios y poderlo ver obrar, sosteniéndonos y ayudándonos a encarar el sufrimiento. Decimos cosas como las que le dijo aquel pastor a un amigo mío en un país, en otro país. Se encontraba allí mi amigo porque se iba a casar. Ya estaban avanzados los planes, ya tenían tiempo él y su novia vivía en aquel país, no era un país vecino de México, bastante lejano. Y después de muchos planes, después de concretar todo, unos días antes de la boda, la novia le dijo que su mamá decía que siempre no. Ya estaba ya mi amigo, la familia ya estaba lista con sus maletas a punto de tomar el avión y volar. Imagínense la inversión para ir la familia hasta aquel país, cruzar el océano y estar allá acompañando a su hijo. Y de pronto, antes de que se concrete todo esto, la novia se arrepiente y no se casa con él. Mi amigo entra en una crisis extraordinaria, en una profunda depresión. No podía regresar porque no tenía ya tantos recursos para tomar un vuelo y regresarse. Claro que tenía vuelos, pero para después programados. No tenía mucha gente conocida ya, pero recordó a un pastor con el que había tratado alguna vez, fue a hablar con él, a contarle la situación. Y en medio de aquella depresión que vivía mi amigo, aquel pastor le dijo: lo más seguro es que Dios te está librando de algo muy malo. Esa fue la manera de ministrar del pastor a mi amigo. Mi amigo se aferró a eso, y cuando él vino y regresó aquí a México, cuando yo lo vi, me platicó eso y me dijo, me ayudó mucho cuando el pastor me dijo, lo más seguro es que Dios te está librando de algo muy malo. Y él me lo platicó muy convencido. Y algunos de ustedes saben cómo soy, a veces no me soporto ni solito. Así que cuando él me dice eso, dejé que el miserable que está dentro de mí saliera de ahí, de lo profundo, y entonces le dije, oye, ¿y no podría ser que es a ella a la que Dios está librando de algo muy malo al impedir la boda? Y no era mi intención pues golpear al hermano que ya estaba caído. Mi intención era provocar una reflexión en él y decirle, y ayudarle a entender, esta es la situación, es muy difícil.
Y ahora tengo que aprender a superarla con la ayuda del Señor. Y seguramente también para la chica fue difícil y ella tendrá que superarlo con la ayuda del Señor. Esa es la teología de la gloria. Cuando intentamos hacer que algo malo suene como si fuera algo bueno. Es una estrategia para evitar mirar al dolor directamente a la cara. Una señal que indica que la teología de la gloria está operando en nuestro corazón es cuando nuestra fe se traba en una lucha contra la realidad. Y en lugar de que la fe sea un recurso para aceptar la realidad y soportarla y encararla hasta que sea superada o hasta que Dios la quiera quitar de delante de nosotros. Por el lado contrario, la teología de la cruz, en contraposición con la teología de la gloria, es esa teología que da gracias por el sufrimiento mismo. Es una teología que ha aprendido a mirar a Dios dentro del sufrimiento. Es la teología que mira a la cruz y entiende que Dios se ha metido en nuestra historia y participa de nuestra historia tal y como nosotros la vivimos. La teología de la cruz mira de frente al dolor y lo llama por su nombre. Aunque habrá algunos a tu alrededor que digan que eres un mal cristiano o que no tienes fe porque hablas del dolor en lugar de hablar de la victoria. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, dicen algunos, ¿no? No siempre esa es la respuesta que debemos dar. No estamos obligados a dar esa respuesta. Estamos batallando, estamos atravesando momentos difíciles, pero Dios nos sostiene. Esa es la realidad. Es la certeza de que Dios está escondido en el sufrimiento y está activo en nuestras dudas y en nuestras ansiedades. Déjeme le platico de Teodulo Martínez. Es un migrante que fue secuestrado junto con 60 personas en México. Él es un centroamericano guatemalteco que mientras viajaba con 60 personas en el tren, La Bestia, conocido como La Bestia, fueron bajados por un grupo delictivo y fueron, ya sabe usted, robados, golpeados, ultrajados, las mujeres abusadas, les quitaron todo lo que traían consigo, como suele suceder en estas historias tan tristes que viven los migrantes cuando atraviesan por nuestro país. Los presionaban y los obligaban a marcar a sus familiares a sus países de origen para que pagaran un rescate, o a sus familiares en Estados Unidos. Teodulo Martínez no pudo contactar a nadie. No tenía manera, no traía teléfono, no se sabía teléfonos de nadie de memoria. Así que estos delincuentes lo golpearon tanto por no haber podido conseguir nada, se desquitaron golpeándolo y pensaron que lo habían matado a golpes y lo dejaron abandonado junto a un basurero. Y mientras Teodulo vivía todo aquello, él cuenta que a su mente venía vez tras vez el Salmo 23. Y un escritor cristiano que tuvo la oportunidad de entrevistarlo le hizo estas preguntas. ¿Usted se sentía confortado recordando el Salmo 23? Y Teodulo respondió: sé que Dios es fiel y eso me basta. Lo demás sería un exceso. Estoy triste por los que sufrieron y murieron y están en mis oraciones. ¿Y qué de los caminos de justicia de los que habla el Salmo?, le preguntó. Y esta fue su respuesta: cuando uno está expuesto a tales niveles de maldad y pecaminosidad, no le queda a uno más remedio que apelar a la justicia y a que se nos permita ser justos para no dañar a nadie en formas tan inhumanas. No hay palabras, decía Teodulo, que describan el terror que se acumula en las personas, los ojos de una madre ante sus hijos siendo mancillada, el dolor de un niño que no entiende por qué vive algo así, el padre que ve cómo le matan al único hijo en su presencia y no puede hacer nada. Eso necesita justicia, senderos de justicia para todos. Y le hicieron esta otra pregunta: ¿tuvo temor en el valle de la muerte? Y esta fue su respuesta: siempre hay temor, pero no es un temor absoluto porque estás consciente de que Dios está presente. Yo tengo muy pocos estudios, pero tengo esta certeza: Dios es mi pastor y eso es suficiente. Dios es suficiente cuando todo va bien, pero también es suficiente cuando todo va mal.
Pero este salmo avanza y llega a un momento en el que el salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Dios es suficiente, hermanos, de cara al futuro. El futuro es motivo de temor para muchas personas, especialmente de cierta edad en adelante. El futuro se torna en un asunto que nos provoca cierto miedo, porque sentimos que no estamos preparados para lo que va a venir. Nuestra situación quizá de salud, nuestra situación laboral, nuestra situación material, quizá no es la adecuada, y el futuro nos provoca, de pronto nos puede provocar cierta angustia y cierto temor. Esto es una realidad. Pero este salmo contempla ese temor al futuro y entonces nos recuerda que Dios es suficiente de cara al futuro, que podemos plantarle cara al futuro, sacar el pecho frente al futuro, no en una actitud triunfalista, pero sí en una actitud de plena confianza en el Señor. Porque la suficiencia de Dios no tiene límites, no depende de circunstancias ni de épocas, nunca pasa de moda. Mira, el Salmo 23 formaba parte de una serie de salmos de los que los hebreos acostumbraban recitar durante sus peregrinaciones a las fiestas en Jerusalén, de donde quiera que vivían algunos judíos y llegaban los tiempos de fiesta, pues tenían que hacer procesiones, caminar, a veces muchos días de camino. Y durante ese trayecto iban recitando muchos salmos. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, muchos salmos que tenían que ver con este caminar y atravesar a veces circunstancias muy desfavorables. Pero ellos se veían durante ese proceso como un rebaño que era guiado y era protegido por el fiel pastor. Caminaban por desiertos y en medio de aquellos escenarios, de pronto Dios les llegaba el momento, ¿no? Dios les indicaba que tenían que descansar, que parar, y entonces armaban sus tiendas. Pero también hacían algo muy interesante. La costumbre era tender, después de armar estas tiendas, tender pieles de animales en el piso, a manera de mantel, a manera de mesa, y entonces colocar allí la provisión que traían para ese día, todo lo que llevaban, pero todos colocaban ese mantel fuera de sus tiendas, como diciendo, aquí hay para compartir, y todo lo que traemos es de todos. Y entonces esas mesas se convertían en mesas de solidaridad, porque todos compartían lo que llevaban para su sustento. Y eso, hermanos, era un símbolo de que la gracia de Dios sobreabunda y nos permite compartir y nos permite ser comunidad en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa que parezca. La suficiencia de Dios no tiene límites. Dios es suficiente hoy y será suficiente mañana. Por eso los israelitas después armaban sus tiendas después del tiempo de reposo y continuaban la marcha en la confianza de que Dios seguía caminando con ellos y alrededor de ellos. Ustedes y yo somos peregrinos. Estamos llamados a enfrentar el camino con un sentido de esperanza porque tenemos pastor. Y la gracia de ese pastor es suficiente para todo escenario que se nos presente. Su mesa está servida. Su vara nos infunde aliento, no terror, sino aliento y confianza. Queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca, hay futuro. Hay futuro, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia sobre todo. Y gracias porque alrededor de tu presencia nos encontramos nosotros, tus hijos, tus ovejas, hermanos desde diferentes contextos, que compartimos la bendita experiencia de ser guiados, pero también ser protegidos y encontrar en ti, Señor, la provisión para todo lo que nuestra vida y nuestra alma necesita. Gracias, Señor, por caminar con nosotros. Permítenos recordar, vez tras vez, cada vez que sea necesario, que tú eres suficiente. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, cantemos ahora el himno número 232, Pastoréanos Jesús amante. Y cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Juan 10:4. Pastoréanos Jesús amante, cuidaos Señor tu sustento placentero dale, al redil y justa ley, alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecida, ley unida, a santificarnos ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos hace desechar. Como ricas dotes ricas, al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo Hermanos, les invito a que hagamos una oración final para cerrar este servicio, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos hayan acompañado, el que hayan cantado con nosotros, el haber puesto atención a las lecturas, a la enseñanza del día de hoy. Por favor, hermanos, inclinen su rostro ahí en sus hogares y oremos. Bendito Señor, te agradecemos infinitamente por tu inmensa bondad al permitirnos, Señor, aún en la distancia, congregarnos, bendecirte, glorificarte, recrearnos en tu salvación a través de estos recordatorios que tú nos das, a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de la predicación, donde tenemos la certeza y viene a nuestra memoria todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por estos momentos, por las personas que participaron en los cultos. Muchas gracias, Señor. En cada una de las partes del servicio, tú has estado respaldando y te agradecemos. Te rogamos también por los hermanos que han dispuesto su tiempo y su esfuerzo colaborando para este servicio. Nuestra semana que está empezando te la entregamos a ti. Te rogamos que tú nos ayudes, nos bendigas y que sea tu nombre misericordioso siempre, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice nuestras actividades seculares, pero no permitas en ningún momento que nuestro pensamiento deje de meditar en ti. Muchas gracias, Señor. Bendice las actividades semanales de la iglesia. Bendice a tu iglesia, bendice a tus pastores. Por favor, Señor, acompáñanos, toma nuestra mano y no permitas que nos desviemos a ningún lado de nuestro camino que has trazado. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Gracias por la vida de su siervo que la compartió. Y también gracias a todos ustedes que siguieron esta transmisión, invitándoles a participar en las actividades de nuestra iglesia. Los jueves, reunión de varones, 8 de la noche. Viernes de oración, 7 de la noche. Discipulado los sábados, 7 de la noche. Escuela bíblica dominical para adultos, 7 de la noche los domingos.
Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 951-516-5491 de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Gracias, que Dios les bendiga. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.